En esta unidad 3 del curso introductorio de bioestadística con Yamovi, vamos a trabajar los procedimientos de estadística descriptiva bivariante. Esto se refiere a todos aquellos procedimientos en los cuales queremos buscar si es que hay relaciones entre dos variables cualitativas, entre dos variables cuantitativas o entre una variable cualitativa y otra cuantitativa. Recordemos que en el canal de asesoría estadística y tesis, en la lista curso introductorio de bioestadística con Yamovi, tenemos ya los primeros dos videos correspondientes a la unidad 1 y 2. Antes de entrar de lleno a este tema, debemos de recordar algunos conceptos que van a ser importantes. Y esto es, la relación que podría existir entre dos variables se puede clasificar en primera instancia como una relación simétrica o una relación asimétrica. La relación simétrica es aquella en la cual no se establece una relación de dependencia. Es decir, dos variables están relacionadas, pero no podemos pensar nunca que una anteceda a la otra. No podemos pensar que una es la causa de la otra o que una variable depende de lo que ocurra con la otra variable. Lo que sí sabemos es que estas variables están relacionadas. Y esto lo podemos trabajar generalmente y es lo que estamos buscando en aquellas investigaciones que le llamamos investigaciones transversales, donde si bien podríamos tener una variable dependiente y una independiente, ese rol de asimetría, que es lo contrario, no es lo que no es en eso en lo que nos vamos a centrar. Generalmente estamos hablando de relaciones simétricas. No se identifican variables dependientes o independientes. Veamos algunos ejemplos. Una persona tiene síntomas de resfrío. Esta persona tiene, por ejemplo, tos y tiene rinorrea. Estos dos síntomas dependen de que la persona se haya enfermado, por ejemplo, de una infección viral de las vías respiratorias. Y bien, la tos y la rinorrea, así como podría ser la fiebre, son tres síntomas que se relacionan entre sí cuando esta persona tiene esta infección respiratoria. Sin embargo, la relación que tienen esos síntomas entre sí es una relación simétrica, ya porque la tos no va a depender de que haya rinorrea, ni la rinorrea de que haya tos. Entonces, no se identifican variables dependientes o independientes. Otro ejemplo va a ser la presencia de acné vulgar y la presencia en la piel de este ácaro que se llama Demodex. El acné no depende de la presencia del ácaro o el ácaro no depende de la presencia del acné. Son cosas que no se saben, pero que se pueden identificar a través de una investigación transversal donde ambas variables se pueden medir de forma simultánea. Ahora bien, la relación asimétrica va a tomar en cuenta la presencia y la identificación clara de una variable independiente y de una variable dependiente. Bueno, una independiente o varias independientes o varias dependientes. Lo importante es de que sí se identifica al menos una variable independiente y una variable dependiente. ¿Y cuáles son las variables independientes? Aquellas cuyo valor no depende de otra variable. Es aquella característica o propiedad que se supone ser la causa del fenómeno estudiado. En investigación experimental se llama así a la variable que el investigador va a manipular. Mientras que la variable dependiente es aquella cuyos valores dependen de los que tomen otra u otras variables. Son las variables de respuesta que se observan en el estudio y que podrían estar influidas por los valores de las variables independientes. Y en la investigación experimental va a ser la variable de éxito o la variable de respuesta, la variable que se va a medir. Y dentro de estos ejemplos tenemos el estado de Child-Pugh como una variable independiente, que es el grado de la progresión de una enfermedad hepática crónica. Y la variable dependiente para este ejemplo va a ser la calidad de vida relacionada a la salud. La calidad de vida, como podría ser el rol del estado físico, el estado emocional,
aspectos sociales, todo eso va a depender de qué tanto ha progresado la enfermedad de esta persona. Y es aquí donde ya hablamos de otro tipo de investigaciones, como son las investigaciones longitudinales. En las investigaciones longitudinales, estas variables que se están midiendo no se miden, valga la redundancia, en el mismo momento. Decimos que en una investigación transversal, las dos variables, por ejemplo, Acne vulgar y Demodex, se van a medir en el mismo instante, aproximadamente en el mismo tiempo. Es posible medir estas dos variables al mismo tiempo, mientras que para este estudio pudo haberse medido el estado Child-Pugh en un momento, si estamos hablando de investigación longitudinal, y a cada una de estas personas que podrían tener un Child-Pugh de tipo A, B o C, se les da un seguimiento y se determina cuál va a ser su calidad de vida. Por supuesto que esto también lo podemos hacer en un estudio transversal, medir el estado Child-Pugh y a la vez a estas personas hacerles una evaluación a través de un cuestionario de calidad de vida. Pero si vamos a la definición de investigación longitudinal, partimos de un estado basal en el que ninguna de las personas tienen algún problema relacionado con la variable dependiente. Y se va a dar seguimiento para determinar si hay cambios en esa variable dependiente. Pues bien, para ampliar estos conceptos, vamos a ver más adelante los tipos de investigaciones. Pero por el momento queremos ver cómo se clasifican ahora sí estos procedimientos de estadística descriptiva bivariante. Y cuando nosotros tenemos una variable independiente nominal u ordinal y una variable dependiente nominal u ordinal, es decir, ambas variables son cualitativas o categóricas, le vamos a llamar a esto análisis de asociación. Y lo mismo sucede cuando estamos hablando de una relación simétrica. Si es que únicamente tenemos dos variables que no juegan un rol de independiente y dependiente, si esas dos variables que vamos a relacionar son de tipo categóricas, ya sean nominales u ordinales, les vamos a llamar análisis de asociación. Luego, si es que acaso tenemos dos variables cuantitativas que estén medidas en escalas de intervalo o razón, intervalo razón, y lo mismo podríamos estar hablando de si esas variables tienen una subescala continua o discreta, pero que ambas variables son numéricas o cuantitativas, a ese tipo de análisis le vamos a llamar análisis de correlación. Y finalmente, si tenemos una combinación de variables, una variable categórica medida en escala nominal u ordinal y otra cuantitativa medida en intervalo o razón, a esto le vamos a llamar análisis de diferencia. Ejemplos. Con el caso número 2 con el que hemos estado trabajando, el caso de resistencia a la insulina, si establecemos que sexo es una variable categórica y queremos ver su relación con resistencia a la insulina, que es una variable categórica, en este caso hablaremos de análisis de asociación. Por el otro lado, si tenemos una variable de tipo cuantitativa y esta está medida en una escala de intervalo de razón, en este caso el índice de masa corporal, que es una escala de razón, y la vamos a relacionar con otra variable de razón llamada índice OMA, lo que vamos a hacer es un análisis de correlación. Y luego, cuando hacemos la combinación de estas variables, una variable nominal que va a ser el estado nutricional y una variable de razón que va a ser el OMA, aquí vamos a estar hablando de un análisis de diferencia. Y luego tenemos que cuando ya nos centramos en los tipos de investigación, los estudios transversales analíticos, en estos estudios se está evaluando asociación estadística. Y anteriormente hablé de
La correlación como un procedimiento para evaluar la relación entre dos variables cuantitativas. Y bien, no suele utilizarse el término investigación correlacional, más que a través de una tradición que viene de la lectura de un libro en particular de metodología de la investigación. Pero la forma correcta de llamar a estas investigaciones en las que se está realizando una evaluación de la asociación entre variables es investigación analítica. En la investigación analítica estamos evaluando la asociación entre variables, ya sean estas cuantitativas, cualitativas, eso no importa. Cuando estamos identificando factores de riesgo, factores asociados, cuando estamos buscando las causas de un fenómeno, cuando estamos comparando una variable en diferentes grupos, todo eso es investigación analítica. Y bien, aquí cuando esta evaluación de la asociación entre dos variables, estas dos variables se miden en el mismo momento, a esto le vamos a llamar investigación transversal. Y lo que estamos evaluando es asociación estadística. Aquí no podemos evaluar causas. En los estudios de casos y controles podemos identificar factores asociados y les vamos a llamar factores de riesgo o factores protectores. Aquí estamos partiendo de que la enfermedad ya está presente en un grupo de personas o la condición que estamos investigando está presente en ese grupo de personas y vamos a comparar a ese grupo de personas que tienen la condición de interés con otro grupo de personas que no tienen la condición de interés y buscamos en el pasado la exposición que han tenido estas personas a determinados factores. De manera que lo que estamos midiendo es la exposición y finalmente llegamos a la conclusión si la exposición a esas características convierten a esas características en factores de riesgo o factores protectores. Esto ya es un tipo de investigación longitudinal porque estamos midiendo en diferente momento la enfermedad que es en el presente y en el pasado, es decir, encontramos esto en registros clínicos, la exposición que pudieron haber tenido a diferentes características en particular. Y otro tipo de estudios longitudinales van a ser los estudios de cohortes. Estos tienen una mayor jerarquía, aportan mayor evidencia que los casos y controles y obviamente más evidencia que los estudios transversales analíticos, y en estos se están evaluando las causas. Parten de que tenemos por lo menos dos grupos, un grupo que se considera está expuesto en el presente a determinada característica, determinada condición, y otro grupo que también en el presente no está expuesta a esa condición o característica. Se les va a dar seguimiento a estas personas y se puede establecer una relación causal en la cual partimos de que vamos a pensar que si esta condición aumenta el riesgo de que aparezca esta enfermedad, lo que va a ocurrir es lo siguiente. En el grupo que estuvo expuesto a la característica en particular, se va a presentar una mayor incidencia del evento de interés que en el grupo que no estuvo expuesto a esa característica. Y si bien hay quienes discrepan que en los estudios de cohortes no se puede encontrar o investigar la causa, bueno, se puede investigar, sin embargo, hay una forma de investigar la causa con mayor evidencia, y esto van a ser los ensayos clínicos, puesto que en los ensayos clínicos tenemos la capacidad de hacer un mayor control de todas las variables. Las personas se van a ser asignados de forma aleatoria a ya sea al grupo expuesto o al grupo no expuesto. Sin embargo, eso se le llamaría investigación etiológica y es una investigación que ya no se realiza. Lo que se realiza es exponer a las personas a determinadas intervenciones farmacológicas o no farmacológicas, y esto se le llaman los ensayos clínicos. Aquí se van a evaluar las causas. Bueno, dicho esto, recordamos que en los estudios transversales analíticos las variables podrían o no jugar un rol de dependencia o independencia. Lo importante es que estos estudios no nos permiten evaluar causas
Y eso sí, las causas, los factores, las vamos a investigar cuando hay una diferencia en el momento en el que se ha dado la exposición y en el que puede ocurrir o no el evento de interés. Y eso es los estudios de cohortes, los de casos y controles y la investigación experimental a través de ensayos clínicos. Bueno, hecho estas salvedades, adentrémonos un poco más en los procedimientos que se van a utilizar para la estadística descriptiva bivariante. Cuando estas variables que se evalúa su relación son cuantitativas, por ejemplo la tasa de filtrado glomerular y el porcentaje de hemoglobina glicosilada, el estadístico que se puede evaluar es el coeficiente de correlación. La gráfica va a ser una gráfica de dispersión. Cuando estas variables son cualitativas ambas, por ejemplo trombocitopenia, la presencia de trombocitopenia y la presencia de muerte, se hace una evaluación con tablas de contingencia y los estadísticos con los que vamos a trabajar van a ser el riesgo relativo, el odds ratio, la razón de prevalencia, el coeficiente de contingencia y las gráficas de asociación con tablas de contingencia o tablas cruzadas. Si tenemos una combinación de variables cuantitativa y cualitativa, por ejemplo tasa de filtrado glomerular de pacientes con hemodiálisis y tasa de filtrado glomerular de pacientes en diálisis peritoneal, aquí tenemos dos variables, la tasa de filtrado glomerular y el tipo de terapia de reemplazo renal que está recibiendo esta persona. Esa sería la otra variable. Entonces tenemos una variable dicotómica cualitativa, obviamente nominal, y en esos dos grupos, que serían pacientes con hemodiálisis y pacientes con diálisis peritoneal, se va a comparar una variable cuantitativa. Es por eso que se le llama el análisis de diferencia. Se observa si los valores que existen entre un grupo difieren de los valores del otro grupo. Los estadísticos pueden ser diferencia de promedios, desviación estándar de las diferencias, mediana de las diferencias. Tenemos también el boxplot, las barras de error, y otros estadísticos podrían ser pues la de Cohen, el estadístico eta al cuadrado y así otros estadísticos. Pero las gráficas van a ser las gráficas de boxplot y las barras de error. Bien, ya hablamos un poco de lo que es el tamaño del efecto, pero este concepto va a estar más claro cuando ya trabajemos estadística inferencial. Sin embargo, empezamos a hacer la evaluación de estas características con gráficas y posteriormente con el tamaño del efecto. El tamaño del efecto nos permite determinar que si hay una relación, qué tan grande o qué tan pequeña es esa relación. Veamos algunos ejemplos. Variables: hipoacusia, hiperbilirrubinemia, dos variables cualitativas. ¿Qué tipo de análisis? Recordemos, asociación. Y el coeficiente de contingencia nos puede medir la relación que hay entre dos variables nominales. Pero si esas dos variables son ordinales, vamos a utilizar un estadístico llamado tau de Kendall. Colesterol sérico y concentración de TSH. Al ser dos variables cuantitativas, hablaremos de análisis de correlación. Si los datos tienen una distribución normal, calcularemos la correlación de Pearson. Pero si los datos no tienen distribución normal, la correlación de Spearman. Carga viral del SARS-CoV-2 y el diagnóstico de diabetes, una variable cuantitativa y otra cualitativa. Y este va a ser un análisis de diferencia. Puesto que tenemos únicamente dos grupos, esto es personas que tienen diabetes y personas que no tienen diabetes, podemos utilizar la D de Cohen. Diferencia de medias. Esta es una diferencia estandarizada de medias. Ese es el estadístico del tamaño del efecto. O simplemente la diferencia de medias. Recordemos que cuando de estadística descriptiva univariante, que cuando la variable que estamos analizando, que estamos resumiendo, es cuantitativa y tiene una distribución normal, el resumen se va a dar con media y desviación estándar. Mientras que si la variable
no tiene distribución normal. El resumen se realizará con mediana y cuartiles. Ahora bien, la carga viral de SARS-CoV-2, diagnóstico de diabetes, si lo que tenemos aquí es que la variable cuantitativa tiene una distribución no normal, lo que estaríamos buscando aquí es una diferencia de medianas, y también existen otros estadísticos del tamaño del efecto cuando estamos comparando una variable cuantitativa no normal en varios grupos, en 2 o más grupos. Ahora vamos a empezar con los ejemplos. Trabajaré con esta primera tabla. Estas son las variables que están en el caso número 2. Guiémonos por estas variables. Empecemos por variable independiente, o bueno, empecemos por este análisis de asociación. Para ello vamos a recuento, muestras independientes, y tenemos por acá la variable sexo. Si es que estamos pensando en un rol de dependencia e independencia, la variable independiente la vamos a ubicar en las filas y la dependiente en las columnas. Estas variables son variables dicotómicas. Y bien, aquí están nuestras variables dicotómicas. Este es un análisis de asociación. Como los grupos que estamos comparando tienen el mismo tamaño, podemos sacar conclusiones con las frecuencias absolutas que se están observando aquí en esta tabla. Aquí tenemos que de 33 hombres y de 33 mujeres, 8 hombres tenían resistencia a la insulina, 8 mujeres resistencia a la insulina. Vemos que no hay ninguna diferencia en cuanto a la resistencia a la insulina o la frecuencia de resistencia a la insulina en ambos grupos. ¿Cuál es el estadístico que estamos evaluando acá? Si es que no lo teníamos claro. Bueno, el estadístico va a ser también la frecuencia y el porcentaje, ¿ya? O la proporción. Entonces, la proporción va a ser, o el porcentaje del total de mujeres, cuántas tienen resistencia a la insulina, comparado con del total de hombres, cuántos tienen resistencia a la insulina. Para ello vamos aquí a celdas y establecemos porcentajes de fila. Cuando hacemos estudios transversales y estudios de cohortes o ensayos clínicos también, vamos a calcular los porcentajes de fila. Cuando estamos trabajando con estudios de casos y controles, se calculan los porcentajes de columna, porque en los estudios de casos y controles medimos la exposición en los casos y el porcentaje de exposición en los controles. Aquí lo que estamos evaluando es la prevalencia de resistencia a la insulina en hombres y en mujeres. Ya habíamos visto que como los grupos son de igual tamaño, pues lo que tenemos es que el 24% es la prevalencia de resistencia a la insulina en ambos grupos. No nos interesan las estadísticas por ahora, como esta prueba de chi cuadrado, porque no estamos haciendo estadística inferencial, pero sí nos va a interesar la estadística del tamaño del efecto. Por ejemplo, razón de Oates. Y aquí complementaremos esto que está por acá con una nueva columna, y en esta nueva columna voy a escribir tamaño del efecto. Una nota por acá. Si se están asociando variables cualitativas. Bueno, aquí entonces vamos a tener que para los estudios transversales analíticos trabajaremos con razón de prevalencia. Esto es RP. Para los estudios de casos y controles, Oates ratio.
Para los estudios de cohortes, riesgo relativo. Y para los ensayos clínicos, pues también podemos trabajar con riesgo relativo. Existen otras mediciones de las cuales no hablaré en esta presentación, como el hazard ratio, el número de individuos a tratar, pero bueno, estas van a ser las estadísticas del tamaño del efecto. Esto quiere decir que como esta investigación es transversal, yo voy a centrarme en la razón de Oates. Ok, o en la razón de prevalencia. Bueno, aquí puedo utilizar cualquiera de estas. Razón de prevalencia o Oates ratio. En los estudios transversales podemos trabajar con estas dos mediciones. Y bien, entonces nos preguntamos, ¿y dónde está la razón de prevalencia? Bueno, la razón de prevalencia va a ser riesgo relativo, porque se calcula de la misma forma. Riesgo relativo y razón de Oates van a ser iguales a 1 en ambos casos, porque la probabilidad de tener resistencia a la insulina es la misma en ambos casos. Dividir 24.2 dentro de 24.2, que son las prevalencias. Razón de prevalencia, esto es igual a 1. Para este caso, no nos interesan los intervalos de confianza porque aún no estamos trabajando con estadística inferencial. Pero también vimos en la presentación que existe otra medición para medir la relación que existen entre estas variables, y este se llama coeficiente de contingencia. También está la phi y la v de Kramer. ¿Y cómo se interpretan estos? Estos van a tener valores que van de 0 a 1. Cualquiera de estos, coeficiente de contingencia, coeficiente phi y la v de Kramer. Cuando el valor se acerca a 0, las variables no están relacionadas. Cuando el valor se acerca a 1, las variables están fuertemente relacionadas. Aquí el valor que nos dio es un valor de 0, porque vemos que la prevalencia es la misma en ambos grupos, es decir, no hay relación entre variables. O si lo queremos decir de otra manera, es la resistencia a la insulina no varía según el sexo, para este pequeño ejemplo. Es así que de esta manera vemos que cuando se hace un análisis con variables cualitativas para determinar si están relacionadas, se hace un cruce de variables, se comparan los porcentajes de filas para estudios de cohortes, ensayos clínicos o transversales, y los porcentajes de columnas en estudios de casos y controles, y posteriormente se identifican los estadísticos del tamaño del efecto. ¿Estas variables están asociadas? No, en lo absoluto. Entonces el tamaño del efecto es cercano a 0. Aquí podemos hacer también un gráfico de barras. Y luego vamos a poner un gráfico de barras alineadas. Y tenemos acá el sexo, eje Y, porcentajes del total. Bueno, porcentajes de las columnas. Aquí está. En el eje X, ahora sí, porcentaje de filas. En el sexo masculino, el 24% tienen resistencia a la insulina. En el sexo femenino, ese mismo porcentaje tiene resistencia a la insulina. Es una forma de hacer la representación. Pero veamos otro ejemplo para la asociación de variables cualitativas o categóricas. Voy a abrir aquí otro
otro panel, otro análisis. Regresando a recuento, muestras independientes, desmarcamos todo lo que no nos sirve y en este caso estado nutricional con resistencia a la insulina. Bien, ¿cuántos grupos tengo para estado nutricional ahora? Ahora tengo 1, 2, 3 y 4 grupos. Antes tenía únicamente 2 grupos de comparación. Esta es una tabla de 2×2. Se dice de 2×2 porque se parte de primero de la cantidad de filas que hay, 2 filas, masculino y femenino. Y luego la cantidad de columnas, 2 columnas, 2×2. Ahora bien, esta es una tabla de 1, 2, 3, 4 filas por 2 columnas. Una tabla de contingencia o tabla cruzada de 4×2. Y bien, los grupos acá ya no son del mismo tamaño. Las frecuencias absolutas no me permiten determinar en qué grupo hay más resistencia a la insulina. Aquí únicamente optamos por los porcentajes de fila para poder hacer esas comparaciones. Y vemos que en el estado nutricional normal el 9.5% tienen resistencia a la insulina, en sobrepeso el 14.3%, pero en obesidad grado 1 y en obesidad grado 2 el 70 y el 42.9% respectivamente tienen resistencia a la insulina. Vemos que los grupos que están significativamente más afectados por la resistencia a la insulina van a ser los grupos de obesidad grado 1 y obesidad grado 2. Ahora bien, podemos pedir las razones de Oates o los riesgos relativos, que son razones de prevalencia. No se pueden pedir porque en el programa están disponibles únicamente para tablas de 2×2. Pero esto es muy fácil de calcular. Por ejemplo, la razón de prevalencia. La razón de prevalencia acá va a ser para sobrepeso. La prevalencia de sobrepeso dentro de la prevalencia en el grupo que tiene la menor prevalencia, que en este caso sería el estado nutricional normal. Siempre debe tomarse una categoría como categoría de referencia y esto es 9.5%. Podemos escribir esto acá, razón de prevalencia sobrepeso normal, y esto se interpreta de la siguiente manera. Ok, hago el cálculo y esto sería 14.3 dentro de 9.5 14.3 dentro de 9.5 me va a dar 1.5. RP es igual a 1.5. Ya voy a hacer las interpretaciones por acá. Ahora bien, razón de prevalencia de obesidad grado 1, siempre tomando como referencia normal, esto va a ser igual a 70 dentro de 9.5 y esto me va a dar 7.36. Vamos a poner aquí RP2, RP1. Y finalmente, la razón de prevalencia de obesidad grado 2, tomando como referencia el estado nutricional normal, nos va a dar 24.2 dentro de, esto es 42.9, lo que tenemos acá, dentro de 9.5.
Y la razón de prevalencia número 3 va a ser igual a 9.5. Ok, voy a corroborar los datos. 70 dentro de 9.5, 736 y 42.9 dentro de 9.5, esto va a ser igual a 4.5. Bien, ¿cómo se interpretan estas razones de prevalencia? Estas razones de prevalencia se van a interpretar de la siguiente forma. Una persona que tiene sobrepeso va a presentar 1.5 veces la probabilidad de tener resistencia a la insulina en comparación a quien tiene estado nutricional normal. Una persona que tiene obesidad grado 1 va a tener 7.36 veces la probabilidad de presentar insulinoresistencia con relación a quien tiene estado nutricional normal. Y finalmente, una persona con obesidad grado 2 tiene 4.5 veces la probabilidad de presentar resistencia a la insulina en comparación a una persona que tiene estado nutricional normal. Como podemos ver, para hacer el cálculo de las razones de prevalencia y también de los odds ratio, debemos de tener siempre una categoría de referencia. Acá la categoría de referencia fue el sexo femenino. 24.2 dentro de 24.2 lo podemos hacer por acá, pero ya con esta declaración sería la razón de prevalencia va a ser igual a la prevalencia de del sexo masculino dentro de la prevalencia del sexo femenino. Y esto es igual a 24.2% dentro de 24.2%. Y esta razón de prevalencia es igual a 1. ¿Cómo se interpreta el coeficiente de contingencia? Que la insulinoresistencia se explica en un 0% por el sexo. ¿Ok? Y podemos calcular aquí coeficiente de contingencia. Pues para este caso sí, coeficiente de contingencia. Veamos por acá. Se borraron las razones de prevalencia, pero no importa, ya las habíamos interpretado. Entonces tenemos acá coeficiente de contingencia V de Kramer. Estos tienen valores de 0.449. Y el coeficiente phi únicamente sirve para tablas de 2×2, de manera que no lo calcula, pero la V de Kramer sí. Estos valores habíamos dicho que van de 0 a 1. La relación que hay entre estado nutricional y resistencia a la insulina es una relación moderada, puesto que nos encontramos entre 0 y 1. Bien, ya vimos las tablas de contingencia que nos sirven para evaluar la asociación entre estas variables y vamos a finalizar con el gráfico correspondiente al comportamiento que está teniendo esta relación entre estas variables. Gráfico de barras alineados, y vamos a utilizar las mismas instrucciones que en el gráfico anterior, que eran eje X filas y porcentajes de filas. Eje X filas y porcentajes de filas. Y aquí están. Estos gráficos apilados me dicen que la resistencia a la insulina es mayor, o esa prevalencia es mayor en el grupo que tiene obesidad grado 1 y en obesidad grado 2 que sobrepeso por acá y estado nutricional normal. Bien, ya que trabajamos esos ejemplos, vamos a realizar el siguiente análisis. Este va a ser el análisis de diferencia. Ya están las variables por acá: estado nutricional e índice OMA. Estado nutricional. Bien, estado nutricional de primero sabemos que tiene 4 categorías.
Para poder trabajar esto, de primero nos vamos a ir a exploración, descriptivas, y así podemos saber cuántos grupos tenemos. Estado nutricional separa por la variable categórica, la vamos a poner acá, y por el otro lado la variable índice OMA, que es la variable cuantitativa en este panel. Podemos empezar por los gráficos. Un gráfico de diagramas de caja será una buena opción para empezar. Y aquí tenemos etiquetar valores atípicos, lo vamos a quitar para tener una mejor visualización o no centrarnos en esos aspectos. De manera que observamos que los valores que va tomando el índice OMA son superiores en obesidad grado 2, obesidad grado 1. Recordemos que la resistencia a la insulina se obtiene a partir del índice OMA. Si una persona tiene un índice OMA mayor a 3, esta persona tiene resistencia a la insulina. ¿Ok? Bueno, entonces aquí empezamos con que hay esta cantidad de grupos de comparación. Y podemos evaluar si los datos tienen distribuciones normales, recordando todas las comparaciones que hacíamos para la estadística descriptiva univariante. Por ejemplo, comparar media con mediana. Y aquí tenemos cuáles, vamos a poner las variables en filas para que sea más fácil la comparación. ¿Cuál es la media de estado nutricional y cuál es su mediana? Sobrepeso medio y mediana, obesidad grado 1 o 2. Como vemos, hay diferencias entre media y mediana. Estos datos tienen una distribución no normal. También la desviación estándar es en ciertos casos mayor que la media, de manera que estos datos tienen distribución no normal. Con el histograma, con las gráficas de QQ y agregando también el gráfico de violín, acá vemos que definitivamente estos datos no se distribuyen de forma normal. Ya lo habíamos visto en estadística descriptiva univariante, que esta variable no tiene distribución normal, es una variable que tiene sesgos importantes. Y aquí lo tenemos. Bien, entonces nos interesa más comparar, como decíamos en nuestra presentación, las medianas. Y aquí lo tenemos, mediana de las diferencias y las medianas. Bien, entonces acá están las medianas. Vamos a quitar las medias y vamos a poner los percentiles, 25 y 75, porque ya recordamos que el percentil 50 es lo mismo que la mediana. Y esto es lo único que nos sirve. La desviación estándar tampoco nos va a servir. Aquí tenemos los tamaños de los grupos y podemos concluir que sí, las medianas son diferentes a medida que el estado nutricional varía. Aquí podemos concluir que sí hay diferencias, porque es un análisis de diferencias, o que no hay diferencias. Para este caso sí hubo diferencias en la variable cuantitativa que estamos midiendo, medianas diferentes en los diferentes grupos. Aquí están el cuartil 1 o percentil 25, cuartil 3 o percentil 75. Y vemos el gráfico de Boxplot, que es el gráfico más recomendado cuando estamos haciendo un análisis de diferencia y la variable cuantitativa no tiene distribución normal. También vemos desviaciones importantes a la normalidad en cada uno de los grupos, para los cuales se establece un gráfico de QQplot para cada uno de ellos. Este podría ser nuestro análisis definitivo, pero también contamos con otras opciones. Si la cantidad de grupos que tenemos de comparación van a ser más de 2, utilizamos ANOVA. Si solo estuviéramos comparando dos grupos, utilizaríamos este comando llamado ttest. Bien, hagamos otro ejemplo antes de pasar a estas otras herramientas que aparecen por acá. Y entre esas herramientas, lo que quiero es hacer la comparación del índice OMA en una variable dicotómica. Por ejemplo, obesidad central. Aquí voy otra vez a hacer un análisis de exploración descriptivas, y el índice OMA ahora lo voy a comparar en quienes tienen o no obesidad central.
Ya sé que el índice OMA tiene una distribución no normal, entonces me van a interesar únicamente los porcentajes. Nos van a interesar únicamente la mediana y sus cuartiles. La mediana y los cuartiles, aquí está. Y en el diagrama de caja, ya no voy a hacer el resto de diagramas, ya conozco esta variable y veo que no hay una diferencia, bueno, una diferencia pequeña. El índice OMA es de 1.45 en quienes no tienen obesidad central y es de 2.15 en quienes sí tienen obesidad central. Hay una pequeña diferencia. Bien, ahora voy a revisar acá el complemento, que sería cuando hay dos grupos como estos, me voy a prueba de T para muestras independientes. Ok, estoy trabajando con índice OMA y luego la obesidad central como variable de agrupación. Aquí no me interesan los estadísticos porque no estoy haciendo todavía el análisis inferencial, que será la última unidad de este pequeño curso. El tamaño del efecto, descriptivas, gráficas descriptivas. Puedo pedir aquí prueba de homogeneidad, prueba de normalidad, pero ya vemos que la mediana y la media tienen ubicaciones diferentes y por lo tanto tienen una distribución no normal. Ahora bien, tamaño del efecto, diferencia de medias. Por el momento no aparece nada porque no he seleccionado ninguna prueba estadística. Bien, para eso vamos a pensar en lo siguiente. Si los datos tienen una distribución normal, yo voy a proceder a seleccionar cualquiera de estos, T de student o la T de Welk. Mientras que si tenemos una U de Mann-Whitney, esto va a corresponder a variables que se distribuyen de forma no normal. Eso voy a solicitar por acá. Y entonces el tamaño del efecto se va a medir por la correlación biseriada de rangos. La correlación biseriada de rangos otra vez se va a calificar de 0 a 1 y mientras más se acerque a 0 hay una menor relación entre las variables y mientras más se acerque a 1 una mayor relación. Esta es una relación débil, como podemos ver, puesto que esta correlación biseriada de rangos está más cercana al 1. Entonces vamos a agregar aquí otros estadísticos. Bueno, análisis de diferencia. Correlación biseriada de rangos. Bien, es otro análisis que se puede hacer, otro estadístico que se puede calcular. Un estadístico para el tamaño del efecto. Vemos que si hay una diferencia que se observa acá en la gráfica, quienes tienen obesidad central tienen mayor índice OMA. Esta diferencia es pequeña. Ya tenemos aquí una mejor comprensión de lo que está ocurriendo con estas variables, con este análisis de diferencia y del tamaño del efecto para este tipo de análisis. Ahora bien, el tamaño del efecto para aquel análisis de diferencia cuando tenemos más de dos grupos, había dicho que se utilizan los comandos de este menú ANOVA. Vamos a regresar acá a nuestro ejemplo de estado nutricional e índice OMA. Ahora bien, vamos a elegir ANOVA de un factor si la distribución de la variable es una distribución normal y ANOVA de un factor Kruskal-Wallis no paramétrico si la variable no se distribuye de forma normal. Aquí elegimos esta. Ya nos estamos adelantando un poco a la estadística inferencial o al menos a tener una idea de cuáles comandos vamos a utilizar más adelante. Bien, la variable dependiente va a ser la glicemia basal, el índice OMA. Y acá tenemos la variable estado nutricional que tiene 4 grupos. Tamaño del efecto, ok, tamaño del efecto. El tamaño del efecto acá está medido por una eta al cuadrado. Está acá, eta al cuadrado. La eta al cuadrado
se va a medir de la misma forma que las otras mediciones que van de 0 a 1. Mientras más se acerca a 0, una menor relación, y más a 1, una mayor relación. Aquí tenemos entonces que si hay alguna diferencia entre el índice OMA según el estado nutricional, que era lo que estábamos viendo acá, esta diferencia sigue siendo una diferencia débil o pequeña. ¿Bien? ¿Por qué? Porque este índice OMA o resistencia a la insulina va a estar explicado por otras variables que no se están utilizando en este análisis. En este análisis únicamente estamos investigando si el estado nutricional condiciona a esta respuesta de índice OMA, que es una variable cuantitativa. Entonces, el índice OMA, que es una variable cuantitativa, se explica en un 20% por las variaciones que existen en el estado nutricional. Esa sería la forma de hacer la interpretación de esta eta al cuadrado. Y finalmente veamos un análisis de diferencia donde la variable con la que estamos trabajando es una variable que tiene una distribución normal. Voy a ir acá entonces a una prueba de t para adelantarme de una vez a este análisis. Únicamente voy a tener acá el índice de masa corporal o la edad, que es una variable que se distribuye de forma normal, como habíamos visto anteriormente en el capítulo 2 o unidad 2 del curso. Y la voy a comparar según obesidad central, por ejemplo. Varía la edad según obesidad central. Me voy a descriptivas y gráficas descriptivas, que es lo que más me interesa en este momento, porque estamos haciendo estadística descriptiva. Este es un gráfico de error. Habíamos dicho por acá barras de error o gráfico de error. Y nos aparece aquí el gráfico de error con media y pues intervalos de confianza, que por el momento no nos sirven los intervalos de confianza. Eso es estadística inferencial, pero vemos que la media tiene valores similares a la mediana en ambos grupos. Y si hay una diferencia, las personas que tienen obesidad central tienen en promedio una edad menor que quienes no tenían obesidad central. Acá vemos que en el grupo que tiene obesidad central, la media es de 38 años, y en quienes no tienen obesidad central, la media es de 48 años. Esta variable tiene distribución normal. Podemos pedir aquí un gráfico de normalidad. Gráfico QQplot para recordar. Y sí, la variable se distribuye de forma normal. Y bueno, ahora lo que hacemos es medir el estadístico del tamaño del efecto, y aquí lo vamos a pedir. Pero recordemos que dentro de esto también tenemos la medición llamada diferencia de promedios o de medias. Bueno, esto se puede solicitar acá, la diferencia de medias. La diferencia de medias es de menos 10. Olvidémonos de este símbolo negativo. Lo importante va a ser lo siguiente, es que en promedio las personas que tienen obesidad central y las personas que no tienen obesidad central, su edad va a tener una variación promedio de 10 años. Y eso es lo que observamos por acá. Bueno, dicho eso, ahora vamos a analizar finalmente el estadístico del tamaño del efecto. Y este estadístico, el tamaño del efecto, es la D de Cohen. Lo vamos a marcar por acá. D de Cohen. Y este tiene un valor de menos 0.796. Otra vez nos olvidamos del tamaño del efecto. Y vamos a preguntarnos cómo se clasifica esta D de Cohen. Ok, podemos trabajar acá con un chat. Y preguntemos el tamaño del efecto medido por la D de Cohen con un valor de 0.796. Era ese. ¿Cómo se clasifica? Esto ya no va a partir de la regla que utilizamos para el resto de estadísticos, que eran de 0 a 1, sino que nos vamos a guiar por lo siguiente. Pequeño
de punto 2 a punto 5, moderado punto 5 a punto 8 y todo lo que sea superior a punto 8 va a estar dado en el tamaño del efecto grande. De manera que, como bien dice acá, dado que punto 796 está cerca de 0.8, se considera que está en el límite entre el tamaño del efecto moderado y grande. Bien, con esto hemos visto lo que existe para el tamaño del efecto. Bueno, veamos un último ejemplo para la comparación de más grupos. ANOVA de un factor y yo voy a hacer la comparación de la edad según el estado nutricional. Recordemos que el estado nutricional tiene 4 grupos y la edad tiene una distribución normal. Aquí pido tablas descriptivas y aquí están. Y bueno, puedo pedir aquí la gráfica de ggplot y aquí me hace una gráfica y la media y la desviación estándar que van a ser las mediciones que se van a utilizar. Esta eta al cuadrado de la que habíamos hablado cuando la variable se distribuía de forma no normal también nos puede servir para estos casos cuando la variable tiene una distribución normal, de manera que voy a utilizar otra vez el ANOVA de un factor no paramétrico, estado nutricional y la edad por acá. El eta al cuadrado es de punto 361. Vemos que esta relación es un poco diferente. Bueno, y lo mismo regresaré. Bueno, tamaño del efecto no lo tengo por acá. Es 0.493. Y otra vez regreso a ChatGPT. ¿Cómo se clasifica un eta al cuadrado con un valor de 0.04? Tenemos más decimales, pero este es un eta al cuadrado que nos está hablando de una relación débil entre estas variables, pero vemos que nos dice ChatGPT en este caso. Esto nos da pues un valor pequeño, aunque en algunos casos el eta al cuadrado puede partir en valores de 0 a 1. Lo que nos está diciendo es de que únicamente el 4.93% de la variabilidad de los datos puede explicar el efecto del factor analizado. Entonces lo vamos a interpretar, como habíamos dicho, entre 0 a 1. De manera que esto solo está explicando el 4.5%. Y bien, con esto hemos terminado el análisis de tipo diferencia. Para finalizar esta presentación, hablaré de la correlación. Y bien, para la correlación, el ejemplo que se nos presenta es el índice de masa corporal, una variable que se distribuye de forma normal más o menos, y la variable no normal que es el índice OMA. Aquí el procedimiento va a ser este menú de regresión, pero vamos a empezar por el gráfico de dispersión del paquete scatter. Veamos acá. Yo quiero saber si el índice OMA depende del índice de masa corporal. Por eso en el eje X la variable dependiente y en el eje Y la variable, en el eje X la variable independiente y en el eje Y la variable dependiente. Bien, hay cierta relación por acá, una relación de que a medida que aumenta el IMC aumenta el valor del índice OMA. Estos valores que se consideran atípicos, sin embargo, ocurren en personas que tienen índices de masa corporal más altos. Aquí se puede pedir una recta de regresión lineal o suavizada para tener una idea de cuál es el comportamiento, pero nos estaríamos adelantando a la estadística inferencial. Lo que sí nos sirven son las densidades y los diagramas de caja para ver la distribución de las variables. Esta es una distribución completamente sesgada para el índice OMA. Ya sabemos que es una distribución no normal. Y en ese caso vamos directamente al menú de regresión y en la opción correlación, matriz de correlaciones o correlación parcial, voy a hacer el cálculo de esta correlación.
Bien, aquí tengo índice de masa corporal, índice OMA. Luego pido que se muestre el coeficiente de correlación de Spearman, como habíamos dicho por acá. Correlación de Spearman, puesto que una de las variables no tiene distribución normal. Con una que no tenga distribución normal ya estamos hablando entonces de este tipo de correlaciones no paramétricas. Y el valor es de 0.28. Esto se va a interpretar entre 0 a 1 y esta relación va de débil a moderada. Pero aquí vamos a tener algo diferente de lo que habíamos visto. La posible relación puede ir de menos 1 a más 1. Eso sí, pasando por 0. Y la regla acá sería la siguiente. Si se acerca a 0, la relación es nula. Si se acerca a 1 o a menos 1, hay relación entre las variables. Ahora bien, aquí tenemos otro aspecto que sería que esta relación puede ser directa cuando tiene un símbolo positivo y puede ser indirecta cuando tiene un símbolo negativo. ¿Y a qué nos referimos con relación directa e indirecta? Si a medida que aumenta el valor de una variable, la variable x, aumenta el valor de la variable y, esta es una relación directa. Y vamos a tener una relación positiva. Pero si a medida que aumenta una de las variables, disminuye la otra, ahí vamos a tener una relación indirecta. El símbolo acá es positivo, por lo tanto, en esta correlación estamos viendo dos aspectos. Lo primero es que si hay alguna relación, esa relación podríamos clasificarla entre débil a moderada. En realidad, pues, si preguntamos también aquí en chat cómo se interpreta, nos puede dar un resultado, nos puede hacer una interpretación un tanto diferente, puesto que lo que sí se puede decir de forma universal es que si se acerca a 0 es que esa relación no existe, y mientras más se va acercando a 1, que esa relación sí existe. Interpreta un coeficiente de correlación de Spearman de 0.428. Una correlación positiva, eso también lo podemos decir definitivamente. Y aquí me está diciendo que es una correlación positiva moderada. Estas clasificaciones pueden ser muy diferentes dependiendo del texto que se consulte y en general no se recomienda utilizar esas clasificaciones. De hecho, hay también críticas para la forma en la que se interpreta esta de Cohen, pero en la mayoría de los libros aparece estos puntos que tenemos por acá. Y bueno, si atendemos a esta clasificación, decimos que esta es una correlación moderada. Pues bien, es una correlación positiva. Y veamos otros ejemplos para complementar el conocimiento del análisis de correlación. Otra vez vamos a partir del gráfico de dispersión. Y ahora lo que quiero relacionar es el índice de masa corporal con la circunferencia abdominal. Y bien, aquí establecemos que hay cierta relación también, una relación positiva. Veamos una relación negativa, podría ser. Colesterol LDL y colesterol HDL. Vamos a pedir aquí estos diagramas de caja.
para saber cuál es la distribución. Bueno, hay una distribución un tanto sesgada por acá, si definitivamente lo está. Voy a pedir por acá HDL y triglicéridos. Esta es más o menos una relación inversa y voy a investigar esta relación. Para ello voy a utilizar ahora matriz de correlaciones. HDL con triglicéridos. Esto tiene una relación negativa, pero al tener esta distribución no normal en ambas variables, vamos a elegir la correlación de Spearman. Una relación clasificada según lo que tenemos acá como una correlación débil y es negativa. A medida que aumenta el HDL disminuye los valores de triglicéridos, o a medida que aumentan los triglicéridos van a disminuir las concentraciones de HDL. Y bien, esta es una relación no paramétrica. ¿Qué pasaría si lo que estamos investigando es una relación entre variables que tienen distribución normal? Por ejemplo, vamos a ir acá a gráfico de dispersión otra vez y relacionar el índice de masa corporal con la edad, que presentan densidades semejantes a la normalidad. Por lo tanto, en matriz de correlaciones yo puedo solicitar acá la relación entre el índice de masa corporal y la edad. Ahora sí me quedo con Pearson y esto me da un valor de 0.130. La correlación es muy pequeña o nula según lo que aparece por acá. Una correlación muy débil o nula. Bien. Y finalmente, pues en esta matriz de correlaciones podemos establecer las relaciones entre todas las variables. Lo que limita es la visualización. Entonces relacionemos índice de masa corporal, circunferencia abdominal y colesterol total, HDL, LDL, triglicéridos e índice OMA. Aquí se establecen todas las relaciones. Nos dicen qué relaciones son negativas. Por ejemplo, entre la edad y la circunferencia abdominal hay una relación negativa, nula, y aquí aparecen todas las posibles relaciones, y esto lo podemos pedir a través de una matriz de correlaciones. La matriz de correlaciones pues va a ser un gráfico donde aparezcan todas estas correlaciones que estamos pidiendo. Lo voy a dejar acá únicamente el índice OMA para tener una mejor visualización con el perfil de lípidos, es decir, índice OMA contra HDL, LDL, triglicéridos. Podría ser colesterol total, pero bueno, por acá. Aquí se observan cada una de las gráficas de dispersión y esta línea de tendencia me ayuda a indicar si esa relación es negativa o es positiva, o como en este caso completamente nula. Bien, con esto hemos visto los procedimientos de estadística descriptiva bivariante y nos adelantamos para poder hacer un entendimiento de los procedimientos de estadística inferencial que corresponden a pruebas de hipótesis y los intervalos de confianza.